Bueno, en la anterior lección vimos sobre componentes y propiedades, cómo crearlos, las propiedades y tocamos temas como UIKit y Design System. En esta lección vamos a continuar pero viendo sobre qué son las variantes, trabajar con ellas y cuándo amerita crear variantes. Ya que, como vimos en la anterior lección, muchas cosas se pueden solucionar con propiedades, como puede ser prender y apagar cierto elemento, como en un icono, por ejemplo, pero en lo que respecta a color, forma y cuando queremos agregar más cosas pero que ya cambia la naturaleza de ese componente, amerite una variante. Porque muchas veces nosotros vamos a querer una sutil diferencia en nuestro componente. Por ejemplo, imagínate que acá tenemos una card, pero no va a ser tal cual esta card o va a tener ciertas cosas distintas, pero no es cuestión de prender o apagar, sino que el componente en sí tiene ciertas diferencias. Te traje para mostrarte un proyecto en el cual te mencioné que estaba trabajando y bueno, primero te menciono que esta es una manera amena para comenzar un UIKit en la cual es algo sencillo, no es un design system, sino que es una primera manera de abordar una librería de componentes. Entonces, nada, solamente para mostrarte eso es interesante, el cual no son solamente componentes al aire uno al lado del otro, sino de que hay cierta prolijidad, también documentación de cada uno. Esto está todo work in progress, pero simplemente para que lo veas. Volviendo al tema, acá ves que dice variantes. Acá tenemos un input field. Como te decía, este es un componente. A su vez, este componente tiene ciertas propiedades, como estuvimos viendo. Porque, por ejemplo, podemos aprender a apagar y prender el label, podemos mostrar o no el botón, lo mismo este debajo, y a su vez se nos suma esto, este pequeño drop down, el cual podemos seleccionar distintas opciones. Porque no solamente en los inputs, sino en general, vamos a querer que hayan ciertas diferencias pequeñas en nuestros componentes. Por ejemplo, acá vamos a querer un estado disable, el cual está desactivado. Un estado el cual uno está en clic, está foco. Y otro, por ejemplo, cuando está completado y ya uno pasó por ahí. Incluso también un estado de error. Entonces son distintos casos que son similares, pero no podemos solucionarlos con las propiedades. Entonces, lo que nos permite esto es que sigamos manteniendo todo en un único lugar, el propósito de los componentes, y todo afecta igual, las instancias y demás, todo continúa la misma teoría, pero a su vez se añade el hecho de que uno puede tener diferencias sutiles en componentes de una misma naturaleza. A esto voy con que tienen que ser todos de la misma naturaleza del componente principal. Una card no es lo mismo que un input, un botón no es lo mismo que un input. Entonces, peras con peras y manzanas con manzanas. Solamente que la manzana verde va a estar junto en la canasta de las manzanas, por poner un ejemplo. Entonces, acá como puedes ver hay distintas variantes de botones y esto lo que nos permite, lo cual es súper útil, es que si estamos trabajando con un botón, podemos estar cambiando el tamaño del botón si queremos que sea pequeño o más grande. Podemos estar a su vez junto con las propiedades para que se prenda y apague. Y después tenemos el estado. Hover, Enable, Foco. Después podemos cuando está presionado y también Disable cuando está desactivado. También podemos cambiar el texto, etcétera, como vimos en la anterior lección de propiedades. Esto por un lado, entonces, lo cual resulta útil. Y otra cosa que me faltó mencionar es la posibilidad de cambiar entre los tipos de botón. Entonces tenemos, vamos a colocarlo acá, así se ve. Tenemos Outline, que vendría a ser un botón más secundario. Podemos cambiarlo a que esté en Enable y después un botón de texto o un botón pequeño. Entonces todo esto nos permite de forma súper fácil y flexible manejarlo. Esto nos ahorra horas y horas de tener que gestionar esto si no conociéramos los componentes, ¿no? Entonces, ahí te mostré con input y demás. También podemos tener el ejemplo de una barra de navegación. Esto, vos fíjate que acá tenemos las dos variantes. Vamos a borrar esto. Tenemos las dos variantes cuando está deseleccionado y activo. Y estos dos son variantes, ya que cambia el color. No puedo hacer una propiedad para que cambie el color, entonces amerita. Y acá lo interesante es que si a la hora de diagramar esto, si uno establece true or false,
acá lo que se va a ver es un estado booleano. Entonces, nada, pequeño tip de Figma que ahora vamos a ver. Y bueno, acá tenemos variantes, por ejemplo, de lo que vendría a ser el icon button, un botón de icono que iría en la navegación. Entonces podemos estar cambiando en los distintos estados, el distinto progreso de la barra y demás, los distintos estados del calendario, etcétera. Nada, cosas para que veas. Ahora vamos a pasar a ver cómo crearlos de forma práctica, así de paso lo aplicas en el proyecto y en general en tus proyectos. Voy a aplicarlo esto sobre el botón secundario. Primero, para crear una variante necesitamos dos o más componentes. Componentes, importante mencionar porque es muy común tener este error en el que yo hago así, selecciono ambos y no me aparece nada. Entonces, claro, ahí uno dice, ah, bueno, es una instancia. Entonces vengo acá, clic derecho y voy a colocar Detach Instance, separar instancia. Y listo. Y acá la voy a hacer componente de vuelta. Perfecto. Una vez que tenemos dos componentes, podemos venir acá y hay dos maneras. Tenemos Combine as Variants y si no, otra manera en la cual capaz no tenemos hecho un componente. Voy a probar con rectángulos, así te muestro rápidamente. Selecciono ambos y podemos venir acá en el rombo, en la flechita, Create y tenemos múltiples componentes, nos va a crear dos componentes y si no, Create Component Set. Y acá ya te hace el marco de que te va a crear las variantes. Y así es como nos quedaría. Entonces, selecciono ambos y coloco Combine as Variants. Bueno, lo que va a pasar es que el componente ahora va a ser el grupo. Entonces vos fíjate que button, en vez de ser uno solo, va a pasar a ser el grupo. Porque lo que va a hacer el elemento interior al componente, ya el componente, olvídatelo, va a ser un grupo, van a ser distintas variantes. Todo lo que esté adentro del componente pasa a ser una variante. Entonces acá tenemos la variante que por default nos generó, acá bien dice, default. Entonces tenemos default y default. Si están igual, lo que va a pasar es que en el dropdown directamente nos va a mostrar uno, porque solamente hay una variante, default. Entonces, para esto es muy sencillo. Tenemos que venir acá, hacemos doble clic y vos fíjate que dice Property 1, Default. Acá vamos a colocar, por ejemplo, Hover, que vendría a ser cuando uno pasa el mouse por encima. Y Property 1 podemos cambiarlo tanto acá, renombrando, podemos seleccionar el componente directamente, lo editamos acá, muy sencillo. Vamos a colocar State, estado, lo que sea, pero que haga referencia al estado del mismo. Y obviamente si uno va a posicionar el mouse, ahí ya queda en gusto de cada uno. Yo voy a hacer una serie de efectos. Yo acá hice, por ejemplo, de que aumente el margin, el espaciado entre texto y botón. Esto créeme que si está anotado se super nota. De momento vos lo debes ver imperceptible, pero es notable. Después tenemos un estado de pressed, cuando uno está oprimiendo con el mouse. Y después, por último, un estado de disable. Esto va a quedar muy bien en la próxima lección de prototipado, porque esto animado, créeme que se va a ver muy bien. Entonces, acá vamos a aumentar el espaciado de 8 a 12. Y después voy a hacer Control C, Control V. Si no, esto lo que va a hacer, me lo va a pegar ahí, porque a su vez el grupo, el componente, actúa como un frame. Algo interesante es que le puedo establecer a este frame Auto Layout. Mirá qué buen uso. Y ahí tiene Auto Layout. Vos fíjate que se acomodó. Le podemos cambiar el padding en ambos ejes. Y si ahora hacemos una copia, nos la va a crear a la derecha. Perfecto. Acá nos va a colocar State 3. Vamos a seleccionar y colocamos, por ejemplo, Pressed. Perfecto. Y acá vamos a hacer ciertos cambios. La tipografía la voy a hacer tachada. Y este mismo icono vamos a hacerlo invertido. Genial. Y después nos queda por último el estado de Disable. Vamos a arrastrar y lo colocamos acá. Y acá simplemente colocamos con el teclado la tecla 3, 4, por ejemplo, algún número en el cual baje la opacidad en general.
Perfecto. Esta sería una manera de hacer las variantes. Vos fíjate que acá funciona correctamente todo. Esta es una manera útil, pero hay mejoras en cómo hacer estas variantes. Vamos a hacerlo más complejo y te voy a mostrar lo que yo suelo hacer. Bueno, por ejemplo, vamos a detachear y la nomenclatura es súper importante. Entonces, si yo, por ejemplo, acá creo button barra default, vamos a hacer una copia, button barra hover, que es muy importante que todo esté tal cual escrito, como en auto layout, y acá button barra pressed, supongamos. Vamos a hacer un cambio de diseño rápido, así no perdemos tiempo. Ahí va. Entonces, si tenemos ahí, simplemente con el slash, Figma va a entender automáticamente de que button es la propiedad y press va a ser un estado. Entonces, vamos a venir acá, creamos create component set, button nos va a crear el componente de button tal como queríamos y acá vos fíjate, espectacular, es una manera, un atajo rápido de crear los distintos estados directamente con la nomenclatura. Entonces, esto es excelente. Nos quedaría cambiar la propiedad de nombre y ya está. Es un atajo un poco más rápido. Hay otra manera de hacerlo también. Hay un montón de maneras. Yo utilizo esta o la que te estoy por mostrar ahora. Y es similar. Establecemos, por ejemplo, estado igual default, coma, size de tamaño igual large, por ejemplo. Vamos a copiar esto. Acá pego, copio, pego y acá vamos a cambiar, por ejemplo, el estado a que sea hover. Entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando dos propiedades separadas por una coma. Venimos acá, voy a crear create component set. Tenemos component 1, renombramos rápido. Separamos y acá vos fíjate cómo perfectamente me creó estado, default y hover. Y después tenemos large. En size, obviamente, te vas a encontrar con que hay uno porque ambos tienen large. Acá viene la parte divertida, ¿no? En donde esto vamos a agrandarlo. Vamos a hacer una copia de estos dos. Pues uno puede interactuar dentro del componente como si fuese un frame. Hacemos una copia y acá vamos a cambiar el tamaño para que veas el cambio. Bueno, lo vamos a hacer más pequeño, ¿no? Vamos a cambiar también el tamaño de los textos a 14 y esto vamos a colocar hag, así no se rompe. Perfecto. Vos fíjate que dice estado hover size large. Vamos a colocar medium y acá vamos a colocar medium. Genial. Ahora, si sacamos, procurá sacarlo no haciendo esto porque se va a salir el componente. Tampoco hagas una copia adentro, se va a hacer otra variante, sino de que puedes hacerlo manteniendo Alt y arrastrando hacia afuera y soltás el clic. Igualmente en Assets, en la carpeta de Assets, te vas a encontrar con que están toda la librería de componentes creados en el file o en distintas librerías. Entonces, si venimos acá, Creating on this file, te vas a encontrar con que acá están los distintos componentes que fui creando. Entonces, hago acá, toco clic y podemos ver los distintos y los podemos arrastrar. Pues fíjate, esto está bastante bueno porque en distintas páginas nos permite traer los distintos componentes. Perfecto. Volviendo al tema, sacamos lo dejamos fuera y podemos cambiar de large a medium y de default a hover. Por ejemplo, si hubiese algún cambio. Esto mismo, si quisiésemos hacerlo acá, tampoco es muy complejo, con esta forma, la primera forma de hacer variantes, sino que es básicamente lo mismo. Primero deberíamos crear una property más. Para eso podemos seleccionando el componente. Acá tenemos para agregar una property y fíjate que acá dice variant, de variante. Tocamos clic y podemos crear acá directamente la propiedad, por ejemplo, size, haciendo referencia al tamaño,
y el valor default va a ser large, supongamos, ¿no? Y vos fíjate que acá dice large. Entonces, si toco clic acá, vos fíjate, la nomenclatura cambió. Si hago doble clic, dice state hover size large. Y listo. No hay más ciencia que eso. Ahora el resto queda en copiar y pegar. Esto tiene auto layout. Si lo quiero sacar para ordenar más cómodamente como un frame, hacemos Alt Shift A y ahí lo saqué. Volvimos a tener un frame normal. Esto lo voy a colocar acá. Hago una copia de los 4, supongamos. Y a este directamente, vos fíjate que acá detecta de properties, las propiedades y los valores de estas variantes están en conflicto. Cambia los valores aplicados de la variante para resolverlo. Básicamente nos está automatizando y diciendo, no, che, se está repitiendo la variante, está mal. Y sí. Entonces en Size, acá venimos, seleccionamos Add New y colocamos Medium. Y ya está. No hay mucha ciencia. Si lo queremos cambiar esto, voy a cambiarlo. Así lo ves reflejado. Así bien feo. Entonces venimos acá y colocamos Medium. Excelente. No te preocupes si esto te está costando hacer. Si es tu primera vez con Figma, puede resultar complejo, abrumador. Entonces anda de a pasos, anda siguiendo el video, las distintas maneras de hacerlo. Te invito a que continúes creando las variantes del componente que creaste previamente, el botón primario, el secundario y, por qué no, también puedes aplicarlo sobre la card, ya que en la próxima lección es necesario que tengas hecho esto para que continúes en prototipado y veamos algunas cosas interesantes que podemos hacer. Esto, recordad que tiene, en este caso, a modo de ejemplo, lo dejé para hacerlo más complejo, 3 propiedades distintas. Tenemos size, solamente L. Después tenemos para cambiar entre primary y secondary. Eso es tan sencillo como tener en ambos una propiedad. Vos fíjate acá en el nombre que dice type igual primary y acá dice type igual secondary. Y listo. Espero hayas disfrutado la lección y hacemos una pausa y nos vemos en la próxima lección.